En el mensaje de hoy voy a tratar 5 puntos en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Hay 5 puntos aquí que quiero tocar y luego quiero de ahí sacar 5 lecciones para nosotros. 5 puntos importantes. Lo primero que vamos a ver aquí en este pasaje es que el nacimiento de Cristo Jesús fue un nacimiento del Espíritu. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estos versículos, estas palabras nos reflejan muchas cosas. Aquí dice que María estaba desposada. Quizás nosotros en nuestra cultura no podamos comprender, entender muy bien esto, pero en la cultura de estas personas ellos manejaban de otra manera estos asuntos del noviazgo, matrimonio y todo eso. Habían 3 etapas cuando una persona se iba a casar. Primero, cuando estaban pequeñitos los niños, entre los padres, ellos acordaban que estos niños, entre niño y niña, ellos fueran novios y un día llegaran a casarse. Pero ya cuando ellos crecían, llegaba la temporada, el tiempo, cuando ellos tenían la opción de decidir si ellos querían cumplir ese deseo de sus padres, y entonces si así lo deseaban, entonces empezaba lo que era ya la etapa del desposorio. La primera etapa es el compromiso que hacían los padres. Ellos lo ratificaban y entonces empezaban el periodo del desposorio, que era, por lo general, era un periodo de un año, que si después de un año o en el tiempo del desposorio el novio ya no quería seguir con ella, entonces tenían que hacer un divorcio legal. Pero una vez que eso se consumaba, entonces entraban a lo que era el matrimonio en sí. Ya, como dice aquí, esto pasó, dice, cuando estando desposada María, la madre de Jesucristo, con José. Antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es un nacimiento del Espíritu de Dios. Y es interesante porque nunca antes un hombre había nacido de esa manera. Y uno dice, bueno, ¿y quién pudiera haber creído aquella historia? Que para María tenía que ser como una pena, una vergüenza. Y para la familia de José y para la familia de María, no sé cuántos pensamientos cruzarían por las mentes de ellos. Pero no solamente sufrió María, también sufrió José. Pero aquí vemos nosotros en este punto que más que lo que está pasando con María y con José es la historia de Dios cuidando del hombre perdido. El plan de Dios cumpliéndose para traerle salvación a la gente que estaba en sus delitos y pecados. La segunda lección que vemos aquí es que aquel nacimiento de Jesús causó una gran crisis. En el verso 19 dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José se enfrenta a una crisis, la crisis de su vida. Estaba entre la espada y la pared en ese momento, porque él era justo, un hombre correcto. Y como era justo, pues estas cosas, cuando una señorita estaba desposada y en ese tiempo la muchacha cometía fornicación o en este caso ella era un adulterio, si ella le era infiel al marido, entonces la ley mosaica decía que esa mujer tenía que morir a pedradas. José era un hombre justo y él podía irla a denunciar y que su noviecita, la que tanto amaba a él, la mataran a pedradas. Pero optó por la segunda opción. Él dijo, lo que voy a hacer es hacer también lo que la ley a mí me permite. Me voy a divorciar de ella en silencio y en secreto. Eso lo permitía la ley. El testimonio de 2 o 3 testigos le podía dar carta de divorcio y dejarla. Pero en la mente de José a ese momento, en ese tiempo que no le ha llegado a él la revelación que le llegó después por medio del ángel, por medio de sueños, él en su mente debe haber estado pensando que María había pecado gravemente, pero la amaba mucho, se preocupaba por ella. Y el hombre pudo haber hecho cuantas cosas, pero él controló la situación. No se fue a emborrachar, no se fue a despotricar en contra de ella. No, él controló la situación. No se fue a buscar a los amigos de la calle,
no se fue a buscar venganza con otras mujeres, no hizo una gran alaraca ahí de lo que estaba pasando, sino que me imagino que trató de ayudarla a ella en lo que fue posible. Todo esto nos sirve para ver que también nosotros a veces nos vemos en situaciones feas en la vida, pero Dios nos ha dado el autocontrol para poder tomar control de las situaciones de la vida, no buscar otras maneras de hablar y criticar y murmurar y frustrarse, sino que hacer aquello de buscar a Dios, buscar la solución, refugiarnos en el Señor. En tercer lugar, dice aquí que el nacimiento de Cristo requirió una revelación especial. Dice aquí que pensando él, es decir, José, pensando en eso, en estas cosas que estaban pasando con su novia, un ángel del Señor le apareció en sueños. El pobre hombre estaba tan frustrado, tan decepcionado, de pronto tan enojado y tan de veras confuso, que se quedó dormido. Lo que muchas veces le pasa a alguien cuando está deprimido o tiene este montón de traumas, le da sueño y el hombre se duerme, pero en el sueño le aparece un ángel que le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Se va a cumplir la gran promesa mesiánica en ella. Se va a cumplir la promesa que Dios le dio a David, de que le iba a dar un Mesías, que le iba a dar un rey eterno, un hombre que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y le dijo él: María, tu mujer, ha engendrado del Espíritu Santo, y ya vas a llamarle su nombre Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva, Jehová salva, porque dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Pensando en esto, esta expresión, pensando en esto, implica que este hombre se fue a solas con Dios para atravesar, ¿verdad?, esa crisis que él tenía, para ir a meditar, para ir a orar. Se fue a buscar el altar, fue a buscar a solas al Señor. Y es lo que se debe hacer en una perplejidad. Hay que ser uno dependiente y obediente al Señor. Hay que hacer como José, que José buscó refugio en Dios en estas situaciones. Dios suplió su necesidad dándole una revelación especial. Dios le apareció y Dios le habló. Cuando nosotros pasemos por esos tiempos así de dificultad, busquemos estar a solas con Dios. Busquemos el altar. Busquemos el refugio en nuestro Padre Celestial. No nos vayamos con otras personas de pronto a decir y tantas cosas. Busquemos al Señor. Dice la Biblia que nos encerremos en nuestro aposento y Dios, que nos oye en secreto, nos recompensará en público. Y en este mismo punto vemos que José era un hombre muy humilde para aceptar el llamado que Dios le hizo. Le dice: no temas recibir a tu mujer. No era un asunto fácil para él si hubiera sido un hombre orgulloso. No, él fue obediente y se fue a cumplir humildemente lo que Dios le ordenó por el ángel. Qué bueno fuera que nosotros enfrentáramos nuestras crisis en la oración, pero también seamos obedientes para hacer lo que Dios quiere que hagamos. En los tiempos de crisis, algo Dios nos quiere enseñar. En cuarto lugar, vemos aquí que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento que tuvo un cumplimiento profético. Dice que todo esto aconteció, dice el verso 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ese fue Isaías, cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta fue la profecía del nacimiento virginal que había dado Isaías, cuando faltaban como más de 700 años para que Cristo viniera a la tierra. Este sería un nacimiento sobrenatural, engendrado del Espíritu Santo, para no nacer de varón, para no traer la contaminación del pecado de origen desde Adán, nuestro primer padre, para no participar de ese pecado. Él no fue engendrado por hombre, sino que hay aquí una cosa milagrosa, una cosa maravillosa. Dios estaría viniendo a la tierra en la persona de este niño llamado Jesús. Y aquí José se refiere a la profecía de Isaías y dice: dijo Isaías que tenía que llamarse Emanuel. Todos los nombres terminados en él quiere decir Dios. Por ejemplo, Ezequiel quiere decir Dios fortalece. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Samuel quiere decir Dios escuchó. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Este es un término que describe a Jesucristo,
que Él es el Dios con nosotros. Dios el Padre entra a la tierra por medio de el engendramiento del Espíritu Santo para hacer aparecer la persona de Jesucristo, que como le dijo a Felipe en alguna ocasión, que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O como dijera Juan, en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y verdad. En quinto lugar, el nacimiento de Cristo, vemos aquí que operó una gran obediencia. Dice el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice aquí que José inmediatamente que despierta su sueño, no esperó otro sueño, no esperó otra visión. No dijo, voy a ver si Dios me da otra para corroborar lo que me está diciendo. No serían alucinaciones. No. Él se fue inmediatamente a obedecer. Fue a tomar a su mujer. Sencillamente obedeció a Dios. Todo eso cambió por medio de una visión. Este hombre, a pesar de la crisis, a pesar de la apariencia de las cosas, hizo lo que Dios dijo. ¿Qué le dirían los amigos? ¿Qué le dirían sus familiares? ¿Qué creería la gente en la historia de un ángel? ¿Iban a creer ellos en un nacimiento virginal? ¿Iba a creer la gente en lo que decían dos personas que conocían muy bien, como era José y María? Iban a decir, ah, sí, lo que estos jóvenes están diciendo es cierto. No iban a decir, no serán inventos de estos muchachos. Pero todo eso no le importó a José. Él sencillamente obedeció a Dios. Y qué gran lección sobre una gran obediencia para todos nosotros. Qué gran lección. ¿Y sabe usted? Dios está esperando hijos de veras que le obedezcan a Él. José actuó como Dios quiere que nosotros actuemos el día de hoy. ¿Cómo fue José? Con su novia, con su mujer. ¿Cómo fue él? A pesar de que estaba perplejo, a pesar de que se imagina usted qué celos, qué ira, todo lo que pasó por su mente, en medio de todo, dice que José era un hombre misericordioso, era un hombre bueno, un hombre tierno, para una persona que en su momento le ha de haber herido mucho. Perdonó como alguien que ha sido perdonado. Tuvo una actitud correcta cuando otro había pecado. Interesante. Dios quiere que nosotros seamos así. Entonces, en conclusión, de todo esto que les he dicho, podemos sacar 5 lecciones para nosotros. Número 1, el cuidado divino que Dios tiene por el hombre perdido. Cómo Dios está determinado a salvarnos de nuestros pecados. Que para eso causó Dios el mayor evento en el mundo, el hacerse hombre, porque Él nos ama tanto, que pensó en nosotros, no nos dejó tirados en nuestra desgracia. 2, Dios está para sus hijos en las situaciones más feas, más traumáticas de la vida. Dios está ahí con nosotros. Dios nos escucha en nuestras oraciones agónicas. Y Dios nos da autocontrol para superar críticas y lo que sea. Pero nosotros también necesitamos apartarnos a solas con Dios, llevar a Él todas nuestras quejas, llevar a Él todas aquellas cosas traumáticas de la vida. Número 3, Dios será encontrado por quienes se quebrantan ante Él. Indudablemente que José tiene que haber andado bien quebrantado, bien destruido. No era para menos. No era para menos. Su novia de toda la vida y con la que se había desposado, con la que había dicho, esta es la mujer de mis sueños, ahora resulta con este problema. Pero sabe, a veces Dios usa el quebranto, el sufrimiento, para darnos visiones grandes, para usarnos en gran manera. Podemos decir lo que dice la Biblia, que al que es altanero, al que es orgulloso, Dios lo ve de lejos,
pero atiende al que es humilde. Aquel que se derrama delante de su presencia. Aquel que verdaderamente es humilde delante de Dios. Dios será encontrado por esas personas que se quebrantan ante Él. Y le va a dar revelaciones especiales en medio de la crisis que no se las daría en otra situación. Número 4, Dios es poderoso y amoroso para cumplir sus promesas, así como se las cumplió al pueblo cuando mandó a su Hijo al mundo, aquellas promesas que había dado desde antes en el Antiguo Testamento. El Señor es poderoso y amoroso para cumplir sus promesas. Él es poderoso y amoroso para hacer grandes milagros, como este de la concepción milagrosa de María, que sin tener cópula con varón, Dios hizo que Jesucristo viniera al mundo como hombre. Dios es poderoso y amoroso para grandes proezas, como el hacerse hombre. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque lo merecíamos? No. ¿Porque lo convencimos nosotros a Él? Jamás. Lo hizo por amor, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente, así como José fue un gran obediente, a pesar de las críticas y a pesar de lo que ha sucedido, el hombre se dedicó a obedecer. Algo así como Abraham, que cuando Dios le pidió para probarlo, le pidió a su único hijo Isaac, adolescente, él no tuvo empacho en decir, sí, yo lo degollo, yo lo mato si tú me lo pides, aunque tenía que dolerle, porque el que es obediente, punto. Y Dios está esperando también de nosotros una gran obediencia. José obedeció solamente por una visión, no necesitó dos visiones, solo una visión, un sueño. Nosotros tenemos mucho más que un sueño. Nosotros tenemos la palabra escrita de Dios. Nosotros tenemos una cantidad de recursos para oír la voz del Señor. Gran cantidad de siervos suyos que nos enseñan, que nos predican. Dios desea que imitemos, en todo caso, las conductas josefinas, obedientes en todo. Que estemos aprendiendo estas grandes lecciones en la historia del nacimiento de Cristo. Dios cuida del hombre perdido para que se salve, es decir, lo busca para que se salve. Una vez que lo salva, lo convierte en su hijo y ahora Dios está con sus hijos en las situaciones feas de la vida. Pero también Dios espera que nosotros nos quebrantemos delante de Él para que Él pueda ser encontrado a través del quebranto. Y entonces Él es poderoso y amoroso para cumplir sus promesas, pero también espera que una vez que somos sus hijos, nosotros tengamos una gran obediencia para nuestro Padre Celestial. Y aquel que obedece a su palabra, dice que Dios lo recibe. Miraré, dice, al que es humilde de espíritu y al que tiembla ante mi palabra, dice en el profeta Isaías capítulo 66. ¿Es usted así? Espero que estas lecciones le sirvan y nos sirvan. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, para que cuando pasemos por momentos difíciles, Señor, no salgamos, Señor, despotricando por aquí y por allá, sino que permitamos que el sufrimiento nos quebrante y a través de eso nosotros podamos encontrarte. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser obedientes, a vivir para ti, a vivir para el Rey de Reyes. Entronízate en nuestros corazones. Queremos aprender de ti y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.